Bueno, ¿cómo andan ustedes? Nuevamente acá, el escritorio del coronel. Lamentablemente la realidad no nos da tiempo para reflexionar un hecho que ya tenemos que reflexionar uno nuevo, aunque en algunos casos hace años que lo venimos haciendo. Hoy vamos a hablar nuevamente del Levante, del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque a muchos, lo noto en Twitter o en las redes sociales, les extraña, se preguntan si Israel tiene una estrategia. ¿Por qué? En este momento está combatiendo contra los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, contra la organización Hamas, contra otra organización no gubernamental como Hezbollah en el sur del Líbano, también en Yemen. Tiene también un conflicto abierto, no dirimido, con un estado poderoso del Medio Oriente que es Irán, y realiza cada tanto operaciones secundarias en Siria y en Irak. ¿Esto implica una estrategia? Sí, obviamente que sí. No podemos decir que su accionar es irracional. Podemos estar de acuerdo o no, pero esto responde a un plan. Años atrás, uno de los analistas que yo admiro y que sigo, que ha sido uno de mis maestros, William Lind, creador del concepto de guerra cuarta generación, a la sazón instructor del Cuerpo de Marine de los Estados Unidos hace unos años atrás, dijo que esto iba a pasar. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, reconoció que Israel tenía un plan, que es el Gran Israel. ¿Qué es el Gran Israel? Es un territorio soñado por los israelíes más fanáticos que va desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, es decir, en la frontera y adentro de Irak. ¿Cómo lo tiene que lograr o cuál es la estrategia para obtener ese fin tan tremendo? Bueno, hay un obstáculo, como en toda estrategia hay un opositor, principalmente es el pueblo palestino. Entonces debe proceder a una limpieza étnica, es decir, lo debe sacar de ese lugar, lo debe barrer y si es necesario lo debe aniquilar. No lo digo yo, lo han declarado sus propios voceros militares y civiles. Pero ante esta tremenda tarea e injusta imposición se encuentra con Irán, que no es una banda de rastafaris miserables, mal entrenadas, sino es un estado poderoso que incluso hemos ya hecho un video, puede llegar a tener armas nucleares. Para lo cual necesita un gran pretexto, porque necesita la ayuda de los Estados Unidos. Es decir, Israel, con todo su poder, que no es pequeño, no está a la altura o no da la talla o el índice de Pinnet para enfrentarse a un Estado, como es el caso iraní. Entonces necesita crear una serie de casus belli, que lo estamos viendo, se van conformando día a día, para que los Estados Unidos, en un momento muy crítico de su historia, a pocos, prácticamente 40, 50 días de sus elecciones presidenciales, con un gran debate interno, hoy, por ejemplo, han mandado baterías antiaéreas que van a ser servidas y operadas por soldados norteamericanos a Israel. Está en su derecho. Son las alianzas políticas que tendrán su razón de ser, pero como observadores externos no podemos dejar de ver que eso puede ser muy bien un casus belli para que los Estados Unidos, en defensa de sus soldados que pueden llegar a sufrir algún tipo de ataque y de daño, salgan en su defensa y nos encontremos con un berenjenal geopolítico tremendo, que mejor no hablar. Pero sigamos con nuestra exposición. ¿Por qué nos llama esta doctrina la atención? Bueno, estudiando, porque uno no aprende estas cosas mirando solamente los canales de televisión, estudiando la doctrina. Israel tiene dos doctrinas de guerra, una peor que la otra. La que está empleando en este momento, y es oficial, está declarada en sus sitios, se la puede estudiar, es la doctrina Tajilla, que fue en su momento diseñada por el general Gadi Eisenkot después de la invasión, de las tantas invasiones que ha tenido Israel al sur del Líbano, y se basa en una desproporción. ¿Qué significa esto? Que ante un ataque, ante un golpe, ante una amenaza, ellos no van a responder en forma proporcional como manda el derecho de guerra o el derecho humanitario. Van a responder en forma desproporcional, es decir, van a castigar 7 veces 7, como dice la propia Biblia. Bueno, esto va en contra de todos los principios de la guerra, por lo menos de la guerra civilizada. Pero como si esto fuera poco, esta doctrina Tajilla, repito, que es la que están empleando, tiene la doctrina Sansón. Ya vamos a hablar de otro personaje bíblico, pero todos recordarán Sansón, era una persona de una gran fortaleza,
que usaba un cabello largo, que estaba cansado de derrotar, de matar filisteos, que eran los enemigos de los israelíes en ese momento, se va a enamorar de una mujer muy hermosa, Dalila. Dalila le va a preguntar, en medio de sus sesiones de amor, cuál era el secreto de su fuerza. Él le va a decir que era la longitud de su cabello. O cuando estaba dormido, Sansón, Dalila le va a cortar el pelo, va a llamar a los filisteos, lo van a tomar prisionero, y cuando él quiera reaccionar se va a dar cuenta que carecía de la fuerza con la cual había nacido. Bueno, la historia termina rápidamente. Él es llevado a un templo filisteo, desencadenado. Mientras los filisteos se burlan de él, él le pide a Dios que le restituya su fuerza. Dios le concede ese favor y él, con su tremenda fuerza, va a tirar de las cadenas, va a hacer caer sobre sí mismo y sobre los miles de filisteos que lo estaban rodeando el muro del templo. El templo se va a derrumbar, muriendo él y todos los que estaban con él, es decir, sus enemigos, los filisteos. ¿Por qué cuento esta historia bíblica, esta parábola? Bueno, porque es lo que quiere Israel. Dicen, si yo no puedo tener lo que yo quiero, que es el gran Israel, van a desaparecer todos, va a destruir el templo. No solamente se refiere con esto a Irán o algún otro país islámico árabe, se refiere a capitales europeas. Esto no lo digo yo, lo dice un gran experto, del cual también soy seguidor, que es el profesor de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Martín Van Crevel. Habla de la doctrina Sansón. ¿Qué es esta? Porque sus ojivas nucleares, las que tiene Israel en un número apreciable, más de 150, no son de corto alcance, son de mediano y largo alcance, si no están diseñadas para caer en Gaza o en Cisjordania, están diseñadas para caer muy lejos, 1.500 o 2.000 kilómetros. Eso no solamente abarca Irán, sino que abarca a muchas capitales europeas. Entonces, tenemos esta doctrina, pero vamos a lo importante, al centro de la charla de hoy. ¿Cuál es otro parábola, otro símil bíblico, que es el de David y Goliat? También había otro filisteo, que era Goliat, un gigante, un campeón, y estaban presentes para la batalla los ejércitos israelitas a cargo del rey Saúl. Este gigante aparecía todos los días frente a las tropas enemigas y les proponía un combate singular, al mejor estilo homérico, es decir, en vez de enfrentarnos nosotros, ejércitos, y que murieran cientos o miles, venga un campeón de ustedes. Si ese campeón me derrota, nosotros pasaremos a ser esclavos de ustedes, o viceversa. Si yo lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos. Dado el porte temerario y tremendo de este guerrero, ningún israelita se animaba. Hasta que un día aparece un pastor, un adolescente, no sabemos exactamente la edad, pero no era un hombre adulto, va al campamento israelita a llevar alimentos para sus hermanos, que sí eran más grandes que él, eran guerreros, y le propone al rey: mire, yo me animo. Bueno, se prueba la armadura, le queda grande, se la saca y decide ir a enfrentarse a ese tremendo gigante. Solamente con su onda de pastor, con su cayado, recogen en el río 7 piedras lisas y efectivamente, como muchos recordarán, blandiendo esa tremenda onda, le pega un guascazo en la frente con una piedra al gigante. El gigante se desvanece, cae, le saca y con su propia espada lo degüella. Y esa es la historia. Yo me pregunto, o muchos analistas militares nos preguntan, ¿qué hubiera pasado si Goliat, en lugar de enfrentarse con toda su armadura, su escudo, su lanza, su poderío físico, se hubiera reído y directamente se hubiera sacado su armadura, lo hubiera agarrado a David y le daba una buena tunda de palos sin matarla? No hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque esto nos conduce a lo que está produciendo hoy Israel, que es el síndrome de Goliat. Nosotros vemos por la televisión, por muchos medios, los tanques Merkava que pesan 60, 70 toneladas, las Caterpillar, esas grandes topadoras, la fuerza israelí con sus tremendos aviones, atacando pueblos miserables, mezquitas, iglesias, hospitales, arrasando aldeas. Es decir, es la imagen de Goliat. Ahora, como lo explica William Litt, en la guerra hay 3 factores, que es la parte central y medular
que yo les quiero dejar como enseñanza. Hay un factor físico, está claro, matar, herir, el tamaño, la fortaleza, pero hay dos factores más. Un factor psicológico, el miedo, el amor, el odio. Pero hay un tercero que es el más importante de todos, que es el factor moral. Yo puedo ser más fuerte físicamente que mi enemigo, incluso psicológicamente que mi enemigo. Ahora, si mi enemigo es más fuerte moralmente que yo, estoy perdido. Con un simple ejemplo lo van a entender. Por ejemplo, si yo voy por la calle y un niño de, digamos, 10, 11 años me roba la billetera, nadie lo ve, pero me roba la billetera, yo tomo a ese niño y lo empiezo a golpear, inmediatamente cualquier transeúnte que pase por ahí va a sentir simpatía por el niño, independientemente que yo le explique que fue un ladrón, que me quitó la billetera, y me va a tomar a mí como un abusador. Bueno, así está viendo el mundo en este momento a las fuerzas de Israel cuando ingresan en Gaza, cuando ingresan en el sur del Líbano. Distinto sería si se enfrentara con Irak, porque ahí estaríamos invirtiendo la situación, nos pondríamos del lado del más débil, porque eso es natural. Entonces, vemos que la sabiduría bélica no solamente proviene de las enseñanzas doctrinarias, del estudio de la historia militar, que es lo que hacemos los expertos, sino también que en la propia Biblia, con estas dos parábolas que hemos hablado, primero la de Sansón y luego la de David y Goliat, tenemos una enseñanza para masticar, para reflexionar y para aprender. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.